Primero lo primero, el día de ayer coincidía pues después de la participación de la Junta Central Electoral y del protagonismo que debía tener la Junta en todo el domingo. Finalmente ayer el presidente de la República pues coincidía la participación que cada lunes tiene en la semanal y entre otras cosas hablaba de lo concerniente al evento, y yo creo que sí que ya era el escenario propicio para que, ¿por qué no de manera pública él y otras autoridades hicieran su evaluación? Creo que fue lo correcto. Posponer la participación que hubiera tenido esa noche, lo decíamos aquí y lo sostenemos. El presidente de la República es, además de el presidente de todos los dominicanos, es un ente político que tiene participación incluso en este mismo certamen como candidato a la reelección, se repostula, y ambas cosas están bien, pero deben mantenerse en equilibrio. Creo que fue bastante sensato tanto la petición que hizo la Junta como el hecho de que accediera el presidente de la República a preferir, ¿por qué no?, dejar todo el escenario a la institución encargada de regir los destinos del certamen electoral. La data que ayer surgía y que complementaba las informaciones relacionadas a las mesas electorales permite hoy establecer también con mucho más claridad el tema de la abstención. Se reducen los niveles de las abstenciones casi olímpicas de las que se hablaba. Se hace una labor inteligente cuando se excluyen 870,000 votantes que están fuera del país y que no pueden participar en la parte municipal. Y ante esa exclusión y con una serie de cálculos, obviamente, que tiene la Junta Central Electoral, porque hay quien quiere tumbarle el pulso estadístico a la Junta, entonces se establece el cálculo correcto, exacto, con respecto a la abstención, que en este caso pues bajaría a un 47.82 si se hace la labor de resta de esos 870,000 votantes del extranjero. Si se dejan, entonces sería un ausentismo, es decir, votantes ausentes sin distanciar si están en el extranjero o no, de un 53.33, que todavía sigue siendo alto, es importante decirlo, sigue siendo alto, sigue siendo llamativo, pero ya entra dentro de una lógica más, digamos, entendible, siendo comicios solamente municipales, siendo solamente comicios municipales. Entonces tiene un poquito más de sentido que hablar de un 70%. Había gente ya instalada en el 70, en el 75, oí a alguien hablar hasta de un 80, pero bueno, mientras tanto, la realidad es que estuvo pues rondando entre un 47 y un 53, dependiendo cómo usted enfoca el dato de los dominicanos en el extranjero que están dentro del padrón. Pero bueno, será interesante ver las peripecias analíticas y estadísticas de, no sé, por ejemplo, supongo que habrá menos inducción ahora de la abstención electoral que la que muchos calculaban o endosaban quizás a ciertos aspectos del sistema político, pero lo importante aquí es que no perdamos de vista lo importante. El universo válido es el de los que votan. Así de sencillo. Ese es el universo válido. Ese es el universo válido para la elección de autoridades. Eso no lo cambia, olvídense, ninguna realidad, no lo cambia ningún apego a ciertos aspectos de la estadística que pretendan o justificar o deslegitimar o quitar importancia o posponer la conclusión del impacto de unos resultados o de otros, porque muy malo sería el discurso de quienes, denunciando la falta de legitimidad de unas autoridades, luego celebran que obtuvieron algunas. Sería, ¿verdad?, llamativo si quienes obtuvieron participación y ganancia en algunos lugares del país, entonces reclaman la falta de legitimidad, porque estarían de todos modos señalando que sus propios ganadores también carecerían de esa legitimidad. Y eso al final es un ejercicio un poquito estéril, fútil, que de verdad yo creo que merece que las energías sean enfocadas hacia otra dirección. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia, señores, que sigue teniendo en la política vernácula, en la política dominicana, en la política tradicional, la presencia de los liderazgos en los territorios. El tema municipal, si bien seguirá siendo discutido en otros aspectos, no debe hacer pasar desapercibido una realidad que muestran los números finales y que muestra una parte del proceso previo a los comicios. Y voy a comenzar, por ejemplo, señalando que dentro de las fuerzas de oposición ha sorprendido a algunos, a otros no tanto. Hay quienes obviamente de inmediato hacen juicios de valor que son interesantes. La correlación, por ejemplo, de votos entre las fuerzas de oposición y muy especialmente dentro de los partidos que son miembros de la Alianza Rescate RD. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, si bien obviamente hay que hacer una contabilidad de aquellos lugares donde dentro de la propia alianza
pues la marca PLD era la que estaba en la parte electoral, era la que era señalada dentro de la boleta, y donde evidentemente habría pues una ganancia de causa en términos de cantidad de votos en relación a la Fuerza del Pueblo o al PRD. Pero no deja de ser cierto que en muchos lugares donde no había esta alianza, el Partido de la Liberación Dominicana, hay que decirlo, independientemente de todo, logró una importante cantidad de votos. Es por eso que no importa cómo uno lo analice o cómo haga juicio de valor sobre ciertos municipios o ciertos lugares, es evidente que dentro de su situación ha dado una demostración de fuerza interesante. Y esto tiene una razón de ser. Es un partido que, pese a cualquier situación que haya ocurrido en los últimos años, ha logrado mantener un importante nivel de una estructura que es histórica, que tiene mucho tiempo funcionando, que tiene gente con mucha experiencia, que tiene gente que ha acumulado muchos años de trabajo electoral y de trabajo político, y que por lo tanto sigue siendo uno de los baluartes de esa organización política, la capacidad de instalarse en un territorio, de generar un nivel de liderazgo, de estructuración política, y ese trabajo en el terreno, esa cercanía, obviamente, ¿con quién? Con dominicanos, porque quienes hacen ese trabajo político son dominicanos intentando convencer, seducir, tratar de mantener la fidelidad de dominicanos que luego votaron por esa organización política. Si vemos el ejemplo del Partido de la Liberación Dominicana y sus casi 900,000 votos, independientemente de que hay que reconocer de que hay municipios donde muchos de esos votos igual están apoyados por otros partidos de esa alianza, y eso incluye a la Fuerza del Pueblo, al PRD y a otras organizaciones políticas, no hay dudas de que hay que reconocer, cuando hacemos la comparación dentro de ese espectro, que el Partido de la Liberación Dominicana demuestra la importancia del trabajo en el terreno político. Se puede confiar en esta época mucho en las redes sociales, se puede confiar mucho en la influencia de los medios, eso tiene, ¿por qué no?, una influencia en el efecto bola de nieve completo al final, en una avalancha de votos. Tiene un aporte, cada uno de los aspectos tiene un aporte, como lo tiene la aplicación de diferentes aspectos de las ciencias políticas, como son la parte del marketing político, el neuromarketing, el uso de distintas herramientas de la publicidad, entre muchos otros aspectos que se van sumando hoy con los propios conocimientos y datos que generan las redes sociales, que son una extraordinaria fuente de datos en tiempo real y que permite sobre todo el estudio muy especializado de segmentos de la población. Pero todo esto, que es muy importante, no elimina, no sustituye la importancia del trabajo en el terreno. Y si se fijan, los partidos políticos hacen un esfuerzo importante de colocar líderes curtidos, líderes con millaje, con recorrido en las provincias, en las demarcaciones. ¿A quién manda un partido del PLD a Baní? ¿A quién manda un partido del PLD a San Cristóbal? ¿A quién manda un partido del PLD a tal territorio? Bueno, intenta mandar a alguien con conocimientos, con criterios y con el entendimiento de esto que estamos diciendo. Y ahí pudiera explicarse una parte importante de la ganancia cuando usted compara a ese partido que tal vez, insisto, no atraviesa su mejor momento histórico, sin dudas, no está actualmente en el poder, no está en el gobierno, de hecho todavía pudiera decirse que está en un trabajo importante de tratar de revalidar, de consolidar. Sin embargo, cuando hacemos la comparación dentro de las fuerzas de oposición, es evidente que hay una diferencia que han aprovechado muy bien a su favor. Luego, pudiéramos decir lo mismo con respecto al caso del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Señores, la situación en Santo Domingo Este, evidentemente termina siendo muy favorable a Diostacio, que es un candidato que siempre defendimos aquí, tenía una base de trabajo. No comenzaba desde cero. Había sido precandidato en 2020 con buenos números. En ese momento fue derrotado en la interna por Manuel Jiménez. Había sido candidato a la alcaldía en 2016 cuando era parte del PQDC y cuando en aquel momento prácticamente todo su andamiaje se generaba alrededor de su capacidad de llegar a un segmento religioso, a un segmento que le daba seguimiento a la figura, obviamente, de su participación dentro del protestantismo, que tiene una gran fuerza en Santo Domingo Oriental. Por lo tanto, no partía de cero. Creo que hay mucha gente que se perdió con respecto a Diostacio. Pero hay otro aspecto importante y volvemos al tema del liderazgo en el terreno de juego. En Santo Domingo Este pasaban cosas. Muchas de esas cosas no eran positivas para el partido de gobierno. El presidente o el líder más importante del partido, al menos en términos jerárquicos de la presidencia del partido en Santo Domingo Este por mucho tiempo, Adán Peguero, fue un funcionario que tuvo una situación y que salió de la administración central. ¿Estaba contento Adán Peguero y sus seguidores? Bueno, tal vez no tanto como otros que sí permanecieron dentro de la administración pública en el gobierno central o
o que tenían puestos selectivos. De la misma manera, aspiraron a la alcaldía otros dirigentes, algunos de ellos con mucha historia en esa área, como el caso de Bertico Santana, como el caso de otros. Hubo también intentos de líderes de Santo Domingo Este, incluso de aspirar a la senaduría, a la cual terminó detentando y manteniendo el actual senador, por lo menos la candidatura dentro del PRM, Antonio Taveras. En ese sentido, había situaciones del liderazgo de Santo Domingo Este. ¿A quién envían hacia allá? Bueno, como pasó en los territorios más importantes, se envían cuartos bates, se envían individuos, se envían líderes con conocimiento, con criterio, con capacidad de aplicar estas técnicas, pero sobre todo la primera, el liderazgo cara a cara, la parte humana, el encuentro con la gente. Y ahí estuvo Wellington Arnaud, que hizo un trabajo extraordinario en recomponer, en sentar en la mesa a todos estos liderazgos. El día de ayer estuvo por acá Amado Díaz, a Bertico Santana, el propio Díaz Tacio, los seguidores del equipo político de Manuel Jiménez, que se integró de inmediato a hacer la campaña también por parte del candidato del partido. Y esto genera un resultado en el terreno. Un trabajo que muchas veces no se ve, un trabajo que muchas veces no necesariamente se mediatiza, pero que es sumamente importante. Los liderazgos presentes en el terreno siguen teniendo un valor importantísimo. Ocurrió en el Distrito Nacional, obviamente, con Yayo Sanz Lobatón, ocurrió en otras demarcaciones del país, ocurrió en San Juan, con la presencia ya del ingeniero Ramón Alburquerque, que en términos de distritos municipales logró un resultado extraordinario. Es 4 de los 6 municipios más grandes de la provincia, independientemente de que en San Juan ganara Lenín de la Rosa, con un tremendo trabajo también del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados en esa demarcación. Definitivamente, el trabajo político en el terreno sigue teniendo un peso importantísimo, más allá de la influencia que pudieran tener otras herramientas modernas, sutiles, otras herramientas más perfumadas. Sigue siendo importantísima esa presencia, esa estructuración, ese trabajo cara a cara. Obviamente, la política pudiera todavía ser mejor, porque de cara a ese trabajo en el terreno deberíamos todavía seguir insuflando otros aspectos como son la oferta política, el debate, mejorar muchísimo más el tema de la presentación y el compromiso de cumplir programas. Yo creo que todo eso todavía es una materia que puede y debe fortalecerse, pero definitivamente estos ejemplos que hemos colocado en el caso de o el Partido de la Liberación Dominicana, o liderazgos como los que hemos mencionado en el caso del Partido Revolucionario Moderno, y que pudieran también llevarse en otros casos que hemos citado de liderazgos locales muy específicos y particulares, definitivamente demuestran que todavía la política tiene más de análoga que de digital, y donde, independientemente de la influencia de la política de laboratorio y de redes sociales y de otros aspectos, sigue siendo importantísimo todavía lo que pueda lograrse en el cara a cara, en la dirección de grupos, en la coordinación de grupos y en el hecho de poder lograr objetivos a través de tener también la buena selección de liderazgos en los terrenos donde se opera la política y donde se intentan obtener los mejores resultados.